6 de la mañana, 29 minutos en Colombia. Generamos noticias, hacemos información en vivo y en directo para Colombia y el mundo a esta hora del día en RTVC, porque somos además la convergencia informativa pionera y vanguardista en Colombia y el mundo también. Esto es la unión, la fusión de la radio y la televisión de Colombia a lo largo y ancho del territorio nacional para que todos los colombianos reciban una nueva información independiente, veraz y de alta calidad. 6 de la mañana, 30 minutos, y es un placer para nosotros hablar a esta hora, Rafa, de Simón Bolívar. Qué delicia. Para cuando tú hablas o llega a ti el nombre de Simón Bolívar, ¿qué llega a tu mente? No, ¿qué llega a mi mente cuando me dicen Simón Bolívar? Estuve frente a su tumba. Ay, wow, ¿cuándo? Estuve frente a sus huesos. Y la solemnidad del sitio, o sea, por la historia, por lo que representa Simón Bolívar, están las banderas a un lado de todos los países, en Caracas, Venezuela. de todos los países que libertó. Ajá. Entonces tú dices, guarda silencio. Simplemente llegas al lugar y guarda silencio. Okay. Porque estamos hablando de un hombre grande, Simón Bolívar. Entonces, el padre de varias naciones latinoamericanas. Así es, Rafa, pues exactamente. Cuando mencionamos a Simón Bolívar, yo creo que a muchos nos llega a la mente y al corazón la libertad, ¿no? La emancipación, ¿no? La figura de un líder emblemático en la historia de América Latina, en la lucha de conquistas sociales y de ideales muy relacionados con la libertad y en este caso la independencia de América Latina. Sí. Pues para nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo un invitado de lujo que creo que todos los colombianos y el público se va a sorprender. El descendiente, único descendiente de Simón Bolívar, que nos está acompañando en estos momentos aquí en Colombia. Él es Michel Capelo Portillo, 23 años de edad, colombo venezolano, cantante de ópera, actor de teatro y además abogado. Michel, pues es un placer saludarte a esta hora. Bienvenido. Pues eres un símbolo, una sorpresa total informativa y un regalo para toda la audiencia. Qué dicha y qué alegría tenerte con nosotros, Michel Capelo Portillo. Bienvenido a RTVC de Colombia, bienvenido a nuestro país. Y por favor, ¿qué mensaje nos quieres decir a esta hora del día como descendiente directo, ¿no? Descendiente directo del libertador y héroe mítico Simón Bolívar. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, antes que todo, agradezco sinceramente a ustedes por este espacio que me brindan en este mi adorado y amado país, al que llevaba tiempo sin venir a ver y a visitar. Colombia de mis amores. Además que me conmueve escuchar lo bien que hablan ustedes sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Sabes que he pasado los últimos años viajando a diferentes lugares del mundo y yo estoy convencido, y se lo digo aquí a todo el público, uno de los países que más respeta a Simón Bolívar es Colombia. Y Simón Bolívar ya lo decía, Bogotá es la universidad. La formación bogotana, colombiana en general, es muy buena y el respeto a la figura de los próceres es muy importante. Ahora nos hablaba tu compañero acá en la entrevista de las naciones bolivarianas, 6, para que no lo olvidemos. 6 naciones y las banderas están al lado de su tumba. Porque decía, o sea, Narda me decía, ¿qué piensas de Simón Bolívar? Y uno, lo primero que le viene a la cabeza es el recuerdo de entrar a ese lugar sagrado. Ahí está Simón y están las banderas al lado. Y uno dice, bueno, aquí hay que guardar silencio, hay que guardar respeto, porque principalmente lo que nos trajo fue libertad, qué palabra tan bella. Vienes haciendo un trabajo, Michel, nos comentabas tras cámaras, a Narda y a mí, vienes haciendo un trabajo de divulgación de la historia. ¿Es la historia específicamente del Libertador, de Simón Bolívar? La historia del Libertador Simón Bolívar y la historia de las 6 naciones bolivarianas. Okay. Yo considero a Panamá una nación bolivariana también. Okay. Por eso hay personas que tienen diferencia con los números, pero recordemos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Lo digo en orden de la construcción del proceso de la obra de Simón Bolívar. No en vano es el orden que sigo. En mi labor he intentado llevar no solo a nuestros países, sino al resto del mundo, lo que es la historia de nuestra América, lo que fue nuestro proceso de libertad en el continente, lo que es la obra de Simón Bolívar, que es un tema muy amplio. En un inicio intento tomar los temas principales, pero la historia no es un juego, la historia es algo muy serio y muy importante. Las personas creen que la historia son temas que están ahí en los libros olvidados. Sí. Y la historia está viva. La historia es usted,
La historia es un profeta. decía Son Eduardo ustedes Galeano. que están ahí, soy yo, somos todos, son las personas que están en casa, somos la historia. Tú eres la historia de tus padres, la de tus abuelos, la de tu país. Somos una construcción. Entender la historia es entender la carta náutica. Entender primero cómo hemos llegado a dónde estamos. Todos hemos llegado a este lugar de alguna manera, en eso estamos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Hay personas que no saben muchas veces dónde están y luego a dónde vamos. Por eso fíjate que lo digo hoy porque acabo de llegar a la República de Colombia y tengo un viaje corto en Colombia. Okay. Ya próximamente tengo que seguir porque voy a seguir recorriendo los países bolivarianos. Uno de los momentos que más me conmovió a mí fue cuando vi, y esto es un momento simbólico, que estuvo presente la espada del Libertador como símbolo nacional en una posesión presidencial. Exacto, es Porque es que icónico, mítico. cada Memorable. nación tiene derecho a darse los símbolos que va a respetar. Nosotros no le decimos a otros estados cuáles son los símbolos que van a seguir. A lo mejor en la China imperial era el jazmín quizás o alguna otra cosa. Y en alguna cultura japonesa sería alguna katana, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no podemos tener la espada del padre de la patria como testigo? ¿Es que acaso ya no ha sido testigo la misma espada? Entonces hay símbolos que es bueno que la gente se vaya familiarizando. Y lo curioso que fue frente al rey de España. Exactamente, fue un Sí, acto fue una coincidencia absolutamente histórica, memorable. digamos. Bueno, lo que pasa es que las relaciones internacionales tienen unos protocolos de visitas Exacto. y realmente yo creo que cada jefe de Estado también es absolutamente independiente de hacer lo que considere siempre y cuando no rompa ningún protocolo. De acuerdo. Y ahí sí te voy a ser sincero, así como apoyo que estuviera la espada, también entiendo que no había ningún protocolo que marcara que su majestad el rey del Reino de España tuviera que ponerse de pie. De acuerdo. Entonces, no hacer gracia tampoco es romper el protocolo. Pero Claro, en general Michelle. ha sido un hecho, para cerrar con esto, en general ha sido un hecho que yo propongo humildemente, porque yo lo que soy es un ciudadano, ¿no? Yo propongo que eso se tome en cuenta, ojalá en los próximos eventos de Estado, hasta en el mismo Congreso, a ver si se asustan los senadores de una vez Claro, frente a la espada. Por supuesto. Michelle, pues aquí un personaje de esta magnitud y de esta envergadura, pues realmente duraríamos horas hablando acerca del tema Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué quisieras compartir con nosotros acerca de tu ascendencia, del Libertador? ¿Qué secreto quieres compartir con nosotros acerca de la gesta Bolívar, de ese apellido memorable para la historia mundial? Bueno, tú haces dos preguntas. Lo primero que quiero compartir de mi familia. Sí. Yo vengo de una familia reconocida desde siempre. Siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿cuándo ha sido el reconocimiento? Mira, en 1912, hace 120 años, ya hay documentos de reconocimiento. En 1930 ya hay periódicos. En 1940 ya hay periódicos. Siempre ha estado reconocida la familia. No hay una ruptura entre el lazo de la familia del Libertador y la nuestra. Tienes al Libertador Simón Bolívar y esto es muy importante que lo escuche la gente. Simón Bolívar no tuvo hijos. No tuvo. Porque las personas pudieran decir, bueno, ¿cómo va a ser un descendiente de la familia del Libertador si el Libertador no tuvo hijos? Ajá. Pero el Libertador tuvo hermanos y sus hermanos sí tuvieron hijos. Ajá. Hay una hermana del Libertador que se llama Juana Bolívar. Hermana mayor que el Libertador, pero no era la mayor de todos, Juana Nepomucena Bolívar Palacios. ¿Ella está enterrada en la Catedral de Caracas? Están los restos ahí, aunque en el año 2012, cuando hacen las revisiones de los ADN, Sí. el ADN de ella no coincidía, lo que hacía pensar que los restos en alguno de los saqueos que hubo, recuerda que en la historia pasan muchas cosas, al parecer no coincidía con los restos de ella y pudiera estar enterrada en otro lugar. Ok. Sí. ¿Y cómo Sin- son los Bolívar? Ese gen, ese apellido, ¿qué nos puedes decir de toda la ascendencia y la familia Bolívar? Bueno, la ¿A qué se ha familia dedicado? Bolívar se- ¿Y cómo recuerdan ustedes al Libertador? La ¿Qué familia Bolívar se recuerdos remonta a 1534. La familia Bolívar es de origen vasco de la anteiglesia de Senarruza en el País Vasco. Ok. Y hay que resaltar que llegan a la República Dominicana, actualmente República Dominicana, en aquel momento la isla de la Española. Sí. Luego de ahí pasan a Venezuela, una familia insigne. Bolívar en sus antepasados tiene al fundador de Caracas, tiene gobernadores, tiene regentes, tiene de todo en su familia. ¿Cómo recordamos al Libertador? De una manera muy distinta, porque yo no sé cómo lo verás tú ni cómo lo ve la gente, pero
yo lo miro en las estatuas y para mí es algo como muy cercano, ¿no? A mí hasta me molesta cuando veo a alguien ahí sentado en una estatua y yo digo, bueno, pero ¿qué están haciendo? Y bueno, así es, está Juana Bolívar, pero hay otra línea que es la de Juan Agustín Bolívar, un hermano paterno del Libertador. El hecho es que un hijo de Juana procrea y tiene descendencia con un hijo de Juan Agustín, es decir, que mi descendencia es doble. Así que doble, estoy muy bien. doblemente. ¿Y América Latina cómo la lees? América Latina cómo la lees hoy a la lectura del Libertador, integración, ¿no? O sea, La él siempre integración, luchó por una América la Latina. integración del Mercosur es lo que más se acercaba. Yo recuerdo que estuve en una reunión con la que fue posteriormente la presidencia del Parlamento Europeo y veíamos a América Latina como la posibilidad de la salvación del equilibrio en el mundo. América Latina tiene un 10%, es que hay que diferenciar Hispanoamérica, Latinoamérica, América y América del Sur, que no tiene nada que ver. Latinoamérica es un término francés que está relacionado a la lengua, las lenguas de origen latín. Okay. Entonces, Guyana Francesa es Latinoamérica, Brasil es Latinoamérica, son lenguas latinas. Hispanoamérica, territorios que pertenecían a la corona española, Hispanoamérica. Luego tenemos la América, que es toda la América y Sudamérica. Vamos al Mercosur, que hace parte de ciertos países de Latinoamérica, 10% de la producción mundial y 25% de la población. Imagínate lo que pudiéramos hacer nosotros si logramos esa integración, que era el sueño de Simón Bolívar. Porque era el sueño de Bolívar. la allá obra de vamos, Simón Bolívar llegó, y yo no sé si la gente lo sabe, los límites de la Colombia de Simón Bolívar llegaron a la Florida. Wow. Cuando fundan Estados Unidos. ¿Sí? Florida, Wow. Estados Unidos. ¿Qué hallazgo histórico? ¿Cómo La fue? Gran Colombia se funda en 1819, un 17 de diciembre de 1819. Okay. El término Gran Colombia es un término utilizado por los historiadores, eso no existe. Okay. Se llama República de Colombia de 1819, que no tiene nada que ver con la actual República de Colombia, porque la actual República de Colombia era la Nueva Granada. Okay. Eso lo saben todos ustedes, por eso está esa confusión. Se funda en 1819 la República de Colombia y se empieza a dar la integración entre Colombia y Venezuela con algo que también recuerdan ustedes, la campaña libertadora, que hace 5 años estábamos todos allá en el puente de Boyacá conmemorando la batalla de Boyacá del 7 de agosto en su bicentenario y el 25 de julio Pantano de Vargas, un poco más arriba en los corrales de Surba y Bonza. Cuando se da la batalla de Boyacá y Pantano de Vargas, previamente se deja despejado el paso a Santa Fe, que es esta ciudad donde estamos ahora. En septiembre de 1819, Simón Bolívar hace su entrada triunfal a Santa Fe. Cuando Simón Bolívar entra a Santa Fe, la gente se comienza a preguntar por qué es Santa Fe y por qué es Bogotá la capital de la obra de Simón Bolívar. Esa es una, aquí hablemos de Bogotá porque estamos en Bogotá. Sí. Santa Fe ya tenía un sistema de administración que venía dado por el virreinato. El virreinato era la administración política de aquel momento. Sí. Y no había un lugar mejor que Santa Fe por su altura, que daba la seguridad de, si llegaba un grupo de tropas, prepararse más fácil, por las edificaciones y por todo, era Bogotá. Y por su formación, ya lo decía Simón Bolívar antes. Michelle, antes de darle paso a las regiones, nada, Sí, antes de darle paso a las regiones, tenía una pregunta. Eduardo Galeano decía, hablabas de la historia, Eduardo Galeano decía que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue, es y será. ¿Qué ves hoy de vigencia en el pensamiento, brevemente, antes de darle paso a las regiones, en el pensamiento de Simón Bolívar? El pensamiento de Simón Bolívar no lo entendemos del todo porque es muy reciente. Ok, en este tiempo es reciente. 200 años son tan solo 7 generaciones, lo que significa que los tatarabuelos de tus abuelos fueron los que protagonizaron la independencia. Cuando Simón Bolívar hablaba en un documento que yo les recomiendo a la gente leer o si no escuchar, que es el discurso ante el Congreso de Angostura, ahí él advertía todo lo que iba a suceder. Advertía los peligros que corría la nación, explicaba por qué no había adoptado una monarquía. Él decía, bueno, pero si los británicos y los franceses tienen 1000 años, ¿por qué yo no adopto una monarquía? ¿Por qué una república? Ok, listo. Pues gracias Michelle por este tiempo. Estamos integrados regionalmente. Vamos de inmediato a las regiones porque hay muchas preguntas. Jorge, Sí, Bucaramanga, ¿cómo estás? Adelante, por favor. A las 6 de la mañana, 44 minutos. Te escuchamos y vemos.
Gracias. Mi pregunta es esta. Hay un capítulo del libro del periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab que serviría como guión de una película de Luis Buñuel por lo surrealista. Narra una sesión espiritista con una santera conocida como la Gran Yolba, donde en esa sesión habría estado Nicolás Maduro y en ella se habría comunicado con el espíritu del libertador Simón Bolívar. La pregunta es, si usted pudiera comunicarse con su pariente lejano recorriendo a una medium, ¿qué le preguntaría? No, si yo hablara con el libertador Simón Bolívar, yo no creo que hable mucho, porque al ver la situación de esto, o se muere el del susto, me muero yo. Las dos cosas, ¿no? Pero no, mira, vamos a aterrizar tu pregunta. Tú sabes que una de las cosas que yo más me he preguntado son dos, ¿no? Y son muy básicas, y es, ¿cómo era el rostro realmente del libertador? Porque es una de esas dudas. No hay fotos del libertador, hay retratos, exacto, entre ellos el de Gil de Castro y Rostro. ¿Y cómo era su voz? Porque dicen que su voz era una voz bastante delgada. Si le preguntara qué... Vámonos a Bogotá. Oye, qué buena pregunta, lo dejaste sin habla. No, me disculpa, es que es una pregunta difícil la que yo le quiero hacer. Sí. Yo le preguntaría, general, ¿por qué usted no fusiló al general Santander, sino que le perdonó la vida y lo envió al exilio? Wow. ¿Es que el general Santander no le traicionó en la noche septembrina cuando saltó del Palacio de San Carlos? ¿O sí le traicionó? La traición, así es, exactamente. ¿Le traicionó o no? Porque pensaríamos que no, porque si le cambia la pena de muerte por el destierro y le permite que continúe, es por algo. Sería bueno saber qué pasó con esos eventos de la noche septembrina. Exactamente, las dudas de la historia desde la ascendencia de Simón Bolívar a esta hora del día. 6 de la mañana, 46 minutos, regiones colombianas. Jaime, ¿cómo estás? Un saludo especial. Y tu pregunta, por favor, para Michelle. Bueno, desde Montería, la capital del departamento de Córdoba. En una oportunidad aquí, Michel, el periodista y político cordobés de un paraje que se llama Mumil, a orillas de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, encontró a un familiar de Simón Bolívar y sobre él escribió una novela, Nemesio la Anacoreta, de un ermitaño que encontró en el municipio de San Pelayo. Fue tanto el boom que fue llevado a Estados Unidos, un hombre de escasos 1.55 metros, y causó, como decíamos, sensación porque era familiar cercano de Bolívar. Y él afirmaba que sí. De allí lo llevó a Venezuela. Allí en Venevisión se echó una jota, o como dicen uno joda allá, porque le dio vivas a Simón Bolívar. No sé si conoces esta historia de José Santander Suárez Brango, un conocido periodista del Caribe colombiano. No conocía la historia, sin embargo, sí debo decir que el gran historiador colombiano, para mí vivo, uno de los más importantes, Antonio Cacua Prada, hizo un libro sobre los hijos secretos del Libertador. Se desmienten todos al final de la historia, no hay manera de seguir un rastro. Pero yo tengo una apreciación muy personal, y es que Simón Bolívar se encargó incluso de llevar a sus sobrinos a estudiar a Francia. Se hizo cargo de ellos, les trataba como un padre de familia. ¿Creen ustedes que si el Libertador tuviera un hijo de sangre, no respondió por la nación entera y no iba a responder por un hijo? Claro que no, sí. Eso no. ¿Crees no lo que creo. Actualmente en el mundo existe un Simón Bolívar? ¿Quién es el sucesor de Simón Bolívar? Hay que señalar, el presidente Petro está promoviendo un himno, la integración americana, ¿no? Latinoamericana, incluso ha dicho que debemos tener un himno como región a propósito del poder, ¿no? Debemos tener un himno como región, haciendo alusión y referencia pues al poder, como tú has mencionado acá en esta entrevista, de América Latina como bloque conjunto, ¿no? ¿Quién podría ser ese sucesor de Simón Bolívar? ¿O a quién te suena Simón Bolívar? Tú haces una pregunta que tenemos que anotarla aquí y guardarla en una cápsula del tiempo. Porque solo sabremos quién es el Simón Bolívar de hoy dentro de 100 años. ¿Ah, sí? Bolívar y entenderemos la obra de Bolívar dentro de 100 años más. Okay. Porque los grandes hombres son incomprendidos en su tiempo. Y son incomprendidos en su tiempo porque tienen el cuerpo en este tiempo y la mente en el futuro. Okay. Simón Bolívar, cuando hace el Congreso Anfictiónico de Panamá, vengo de un viaje a Panamá, envío un gran abrazo a Panamá y recibí la condecoración Juan Demóstenes Arosemena de la gobernación de Coclé, de manos del gobernador Julio Palacio Zambrano. Pero, ¿por qué los nombro?
Vengo de visitar el recinto del Congreso Anfictiónico de Panamá. Ok. Estuvimos ahí, eso está en la Cancillería panameña. Cuando tú te sientas en ese lugar y ves que Simón Bolívar decía que las naciones tenían que reunirse y encontrarse para tener un espacio diplomático, tú ves que en 1826 ya él se había adelantado a lo que fueron las Naciones Unidas en 1945. Exactamente, Y en visionario aquel total. momento no se entendía. Ya él decía, llamen a todos. Y Simón Bolívar estaba tan seguro de lo que hacía que tú sabes cuándo convoca él Ajá. el Congreso Anfictiónico de Panamá de junio de 1826. Lo convoca el 7 de diciembre de 1824, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, que es la batalla final, que sella la salida de los realistas del territorio americano. Muy bien. Él tan seguro estaba que iba a ganar la batalla, que 2 días antes convocó al Congreso de Angostura como ganador ya. Muchísimas gracias. Y para terminar, breve, el nombre, eres cantante de ópera. Ah. Breve, la ópera que tú asemejas con El Libertador. Bueno, me pones en Breve, una situación breve. muy difícil Sí, porque breve. yo no sabía que me ibas a engañar de esa manera. No, tú sabes que el alma llanera, que es una pieza llanera y junta a Colombia y a Venezuela, que somos todos Yo nací en nosotros. una ribera. Sí, Ok. esa para mí es una... Vibrador. No es una ópera, porque No, realmente una no es canción. una ópera, pero es una canción que está dentro del corazón de muchos de nosotros en ambos pueblos. Ajá. ¿Qué era lo que querías que cantara? No. Bueno, pero canta, a ver, cántala. No puedes, puedes cantar un pedacito. Vamos a dejar ir ¿Calentó? Al Sí. Bolívar, cantador. Por favor, cantante un de- pedacito. Tú sabes que Bolívar dicen que bailaba muy bien, pero no está documentado que cantara. No está. Bueno, Por pero tú favor. puedes cantar un pedacito de Alma Llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Ahí te la dejo. Y aquí del a- sol. Dale, yo ya me voy próximamente de Colombia, pero estoy muy emocionado porque veo que casa. están haciendo un esfuerzo Ajá. desde el Estado, desde sus mismas autoridades, para levantar el nombre del Libertador. Y esto es importantísimo porque hay una campaña internacional intentando desvirtuar gran parte de nuestra historia. Así que yo abrazo todas esas iniciativas que se siguen desde el mismo gobierno, gubernamentalmente, para resaltar y levantar la imagen de Simón Bolívar. Pues un muy abrazo bien. para todos y muchas gracias. Abrazo, un honor, como siempre, RTBC generando opiniones. La Nueva Colombia, a propósito de tus palabras finales, Michelle Capello Portillo, descendiente del libertador Simón Bolívar. Ustedes no se Único, imaginan la sí. emoción que sentimos, porque no sé si tú lo ya has notado, Rafa. Tus ojos, Michelle, recuerdan al libertador. No tengo en la mente en estos momentos la pintura mítica de los ojos del libertador. ¿Recuerdas cómo se llamaba esta pintura que es globalmente y mundialmente conocida? ¿Cuál era la que Bolívar Los ojos del decía que era la que libertador. más se asemejaba Vemos a en él? tus ojos al libertador. Está el retrato de José Gil de Castro, Listo. de 1825. Ya. Listo, muy bien. Entonces, Michael, gracias por este tiempo, por este regalo para toda la audiencia y los colombianos a esta hora del día. 6 de la mañana.